Y bueno, como les contaba, estoy acá, en el estudio de la radio, de Radio Cultura, con el licenciado Martín Verazain. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes, bienvenido. Bueno, gracias por invitarme. Venir a Radio Cultura, la verdad que es un placer. Un placer, un gusto, así que... Bien, y acá te digo que les cuento, en el escritorio de acá, en la mesa de la radio, tenemos el libro, los libros, porque aparte vos tenés un montón de libros que ahora vamos a comentar, pero específicamente, ¿no? De Activa tus emociones positivas, porque... ¿De qué se trata, no? ¿Y qué son las emociones positivas? Pero, ¿cómo te surgió, no? ¿De dónde surge escribir sobre las emociones y positivas, no? ¿Que es una herramienta para lograr bienestar? Mira, Diana, vos sabés que después de atender muchos pacientes, me di cuenta que en general le damos muchísimo rigor y mucho prestigio a un grupo de emociones que son la tristeza, que causa la depresión, la angustia, por supuesto, la ansiedad, que provoca trastornos de ansiedad, fobias, ataques de pánico, la tristeza, por supuesto, como dije antes, la ira. Y entonces decimos, hay que regular las emociones. Y efectivamente encontramos que esas emociones displacenteras, que causan mucho malestar en las personas y en los vínculos, existen. Pero hay otro grupo de emociones de las cuales no se habla en psicología. Vos sabés que, o en psicología o en general, pensamos que puede haber emociones buenas y malas, y yo lo que digo en el libro, cuando investigo emociones positivas, es que no existen emociones buenas y malas. ¿Por qué? Todas las emociones sirven para algo y provocan algo. Por ejemplo, la alegría, por ejemplo, el orgullo, por ejemplo, la compasión. Y cada una la explico en el libro. Entonces, cuando me di cuenta que estaba este grupo de emociones, empecé a investigarlas. Y además a integrarlas en los tratamientos psicológicos. Porque en general decimos, hay que regular el estado de tristeza, hay que regular el estado de ansiedad o de angustia, pero no decimos cómo. O cómo integrar recursos para que la persona esté mejor, ¿sí? Para que incluya en sus estados internos las emociones positivas. No sé si vos qué pensás de esto. Y claro, porque en realidad son, como vos decís, inherentes a todos, pero no se trabajan, no se las piensan demasiado, ¿no? Y vos fíjate cómo afectan el estado de ánimo, ¿no? Y también es muy importante pensar a las emociones ya desde pequeños, ¿no? Cómo gestionar las emociones en los niños, ¿no? Porque es anticiparse y realmente es prevención. Ahora, vos trabajás con este tema, tenés tu libro, Activa tus emociones positivas, que está buenísimo y se los recomiendo a todos. De hecho, acá tenemos un ejemplar y lo vamos a sortear. Vamos a hacer un sorteo por Instagram de Vocación Positiva y nos van a tener que escribir a nuestro Instagram de Vocación Positiva. ¿Y el tuyo cómo es, Martín? Psicólogo Martín Verazain. Perfecto. Y vamos a entregar un libro, porque es fabuloso, ¿no? Y entonces, bueno, me gusta todo lo que escribís y cómo Gracias. Pensás los temas. Ahora, hay una línea tuya de pensamiento que realmente es reveladora y que no se le da tanto lugar. ¿Qué está pasando si consideras que en estos tiempos los varones se habilitan más que antes a conectarse con sus emociones, con su emocionalidad? ¿Se animan a expresarla? ¿En esto influyen los modelos sociales, Martín? ¿Qué pensás? Bueno, la pregunta es casi tan grande como el océano, o sea que déjame responderte un poquito de la pregunta. Dale. O lo que pueda, ¿no? Sí, me interesa, la mirada mía es, por supuesto, integrativa, es decir, integro los distintos modelos y las distintas visiones, ¿sí? O sea, no estoy con los enfoques polarizados, por supuesto, bueno y malo, esto no. Los varones, como dentro de la psicología y psicoterapia, psicología académica y psicoterapia, los varones, o pensamos, los varones, hoy en día se permiten sentir cierto grupo de emociones que se llaman emociones sutiles y que muchas veces no tenemos modelos de ellas dentro de lo social. Por ejemplo, dentro de nuestros modelos públicos, ¿sí? Es muy común que el hombre pueda mostrarse airado, airoso, orgulloso, con una actitud más exultante. Eso es lo que va a ser habitualmente, ¿no? Enojado, sí, claro, también. Claro.
Pero hay otro grupo de emociones, como pueden ser la compasión amorosa, la curiosidad, a veces la tristeza, viste que decimos que los hombres no pueden llorar o no lloramos, los psicólogos tampoco, es decir, al ser hombre. Y la ternura, por ejemplo, y los hombres no teníamos modelos desde ya antiguos que puedan incluir o integrar, ¿sí?, este grupo de emociones. Por ejemplo, los otros días le comentó a una persona amiga, una chica, una señora amiga, le digo, escribí, ¿qué te parece un título? La ternura del padre. ¿Qué pasa con la ternura del varón? Y decime lo primero que se te ocurra. Mirá, dice, los hombres hoy en día sacan su parte femenina. ¿Qué quiere decir esto? Que se asocia ciertas emociones con feminidad, ¿sí? O a veces con debilidad y a veces con feminidad. Entonces, suponte, si un hombre, un profesional, un hombre expresa dentro de su espectro o abanico de emociones también la ternura, se piensa habitualmente, sacó su parte femenina. Porque tenemos dos arquetipos o dos modelos interiorizados. Uno es más consciente y el otro es tal vez más inconsciente y proviene de nuestros familiares y de la cultura en la cual estamos, ¿sí? Entonces, conscientemente, muchas veces, por ejemplo, las mujeres o muchas mujeres dicen hoy en día, sí, a mí me gusta que el hombre integre o no, que exprese la ternura, y luego que sea tierno, dice. Yo digo, no hay que ser tierno, sino integrar todas las emociones, incluso la ternura. Pero tengo mala suerte, o a veces elijo hombres que no son tiernos o no incluyen la ternura. Entonces, es probable que dentro de las personas haya una dualidad o una contraposición entre una parte más consciente que dicen, sí, yo valoro esto que es nuevo, que no, a veces sé cómo reconocerlo, y algo más antiguo que tengo arraigado como un modelo propio interno. ¿Me logro explicar? Y eso propio interno, más antiguo, usaste el concepto de antiguo, quizás también tiene que ver con esta cuestión de lo arquetípico y ese, digamos, inconsciente colectivo que también va pasando de generación en generación, como ya esa parte nuestra inconsciente que dijiste que está dentro de nuestro y de todos. Sí, cuando yo digo arquetipo, estoy pensando en formatos que tenemos o esquemas que tenemos interiorizados y que son adquiridos culturalmente. ¿Qué quiere decir? Hay mucho más budistas en Tailandia que en Nueva York, o hay mucho más cristianos, suponte, en un país, en Roma, que probablemente en África, a lo mejor. Es decir, muchas de nuestras creencias, bueno, tomé el ejemplo de lo religioso, pero podría ser cualquier otro, ¿no? Hay muchos más de un partido político en Argentina, en tal lado, en otro. Muchas de nuestras ideas y nuestras creencias las absorbemos o las tomamos y se forman junto con nuestra conciencia. Dentro de esto, ¿sí?, la gestión que hacemos de nuestras emociones. ¿Por qué? Todas las emociones están incluidas dentro de cada uno. En verdad, todos tenemos la proforma o internamente la posibilidad para resonar con todas las emociones. ¿Por qué? Una característica de las emociones es que son resonantes. Después, si quieren me preguntas, si no, son resonantes. O sea, resuenan con el medio, con los estímulos que vamos recibiendo, internos y externos, con la actividad que vamos haciendo, pero a su vez con la expectativa que tenemos de resultado, la expectativa que tenemos sobre expresar esa emoción. Suponte, si yo digo, no sé, pongamos un nombre, Juan, invento un nombre, ¿no? Juan tiene interiorizado una idea de que su esposa valora a un hombre duro, conquistador, más recio, que sepa, que no muestre mucho sus sentimientos. Digo, si Juan expresa también sus emociones sutiles, que son las que en general se expresan dentro de la familia, y por eso es que no tenemos modelos públicos de cómo se expresan. Digo, dentro de la familia hay un grupo de emociones que sí se expresan y por fuera no, entonces no podemos verlos en otros, ¿no?, en otras personas que valoramos. Si Juan tiene la expectativa, ¿sí?, de que a su mujer va a disgustarle, no le va a atraer que él muestre ternura, entonces no va a expresarla. Y tampoco tiene un modelo interiorizado, ¿sí?, de que un hombre con el cual él se identifique integre también la ternura como una emoción más. Entonces no va a expresar esta emoción.
Sin embargo, es como que antes dijiste, ¿no? De acuerdo a lo que yo interpreto, que en potencia todos tenemos y disponemos de esas emociones, pero que están ahí quizás de forma latente y en algún momento a lo mejor sí se pueden hacer manifiestas, ¿no? Pero bueno, es muy interesante el tema de las emociones y de estas experimentación de sentimientos tiernos, lo que tiene que ver con la ternura, esto que comentabas, y en el varón, porque realmente es... no sé, ¿por qué pensar que hay emociones más femeninas y otras más masculinas? En realidad somos todos seres humanos y lo emocional nos atraviesa a todos, ¿no? Bien, entonces, de todo esto que es súper interesante, Martín, vamos a continuar ahora luego, sí, en el próximo bloque. ¿Estás por escribir ya este libro, lo que tiene que ver con la ternura? ¿Vos lo vas a hacer, lo vas a escribir así como este? Me habías comentado. ¿Te respondo, ¿no? del libro o lo otro? ¿Lo vas a escribir, todo lo que tiene que ver con la ternura? Está por reeditarse un libro que yo hice anteriormente, lo estoy ampliando y está por salir en semanas o te diría un par de meses o menos, La ternura del padre, donde yo interpelo, donde yo hablo, explico qué es la ternura, que es una emoción que no tiene género en verdad. Una característica de todas las emociones es que no tiene género, pero en realidad como somos analfabetos emocionales, o bien como estamos alfabetizándonos, enhorabuena, sobre el tema de las emociones, venimos creyendo que hay emociones que tienen género, que son de mujer y otras de varón. Esto sirvió para ejemplificar cómo, en este caso la ternura, las emociones no tienen género, ¿sí? Esto es un error que yo explico en el libro. Las emociones no tienen género. No, claro. Perfecto. Estamos, les cuento acá en la radio hoy con el licenciado Martín Verasain. Él es psicólogo, psicoterapeuta y escritor. Ya volvemos. Estamos en Vocación Positiva y bueno, el tema de las emociones es básico, ¿sí? Tiene, te diría, gran importancia en cuanto a nuestro desarrollo y nuestra constitución subjetiva desde pequeños. Estamos en comunicación acá en vivo, ¿sí? En la radio, con el licenciado Martín Verasain, que él es un experto en emociones y su libro Activa tus emociones positivas, y acá, bueno, tiene la nueva edición. Es una nueva edición, ¿no, Martín? Del libro Activa tus emociones positivas, y gracias por haber traído el libro que ya comentamos, ¿no? Esto después vamos a hacer el sorteo con nuestros oyentes por Instagram, Vocación Positiva. ¿Qué pasa con las emociones y los niños? Bueno, si antes vos me decías lo de la experticia o expertise, digo, en general pensamos que alguien puede ser experto y la otra persona no sabe, y la idea es que, me parece que está en el libro, ¿no? Activa las emociones positivas, es que cada uno de los niños y de los jóvenes debería y podría ser experto en el manejo de sus propias emociones. Esto tiene que ver con la inteligencia emocional, ¿sí? Muchas veces venimos de cultura, decíamos antes, socialmente, psicológicamente, se ignoraba y todavía hay muchas emociones que no se incluyen, por ejemplo, decíamos la ternura. Es muy importante que dentro de las escuelas, ¿sí? Y dentro de la familia pueda educarse sobre las emociones. Para esto es necesario una difusión más masiva y que tenga cartas de ciudadanía, es decir, que el Estado también participe y la propicie. O sea, se vio, según explica el libro mundialmente conocido Inteligencia Emocional, que en los hogares, ¿sí? Y en los colegios o familias donde se incluía una materia, un taller sistemático para reflexionar y observar cómo se iba manejando con cada una de las emociones, disminuía el consumo de drogas, ¿sí? La violencia escolar y familiar, la violencia de género, por supuesto, pero además se perfeccionaba y cada uno de los alumnos, y en este caso de los hijos en la familia, podían reconocer más fácilmente sus distintos estados internos, porque es como una variedad de colores. Las emociones son como cada color, no confundirlas, porque muchas veces confundimos, luego saber que no hay emociones buenas y malas y qué hacer con cada una de ellas. Pero eso requiere una práctica, una enseñanza sistemática y una reflexión a posteriori cada vez. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del fútbol. Vos decís a un jugador de fútbol,
¿usted sabe jugar al fútbol? ¿Usted es experto en fútbol? Pongamos el mejor de todos, bueno, Maradona. Y te diría, no, yo juego al fútbol. Yo juego al fútbol, es mi pasión. Y cualquier otro futbolista. ¿Qué hacen los futbolistas con el fútbol, con la práctica? Van, juegan, sueñan con el fútbol, piensan en el fútbol, reflexionan en el fútbol, ven jugar a otros en el fútbol, más los que mejor juegan, ¿sí? Y luego de cada práctica, se reúnen, ¿sí? Y charlan, conversan, comparten, reflexionan sobre cada una de las jugadas, si podría haber sido mejor, ¿sí? Y se vuelven a su casa y siguen pensando en esto. Esto es un ejemplo, el del fútbol, pero puede ser cualquier otro deporte. Digo el fútbol porque es el más colectivo, el más mundial, cualquier otro deporte. Entonces, con la inteligencia emocional pasa que tenemos que practicarla y entender mucho más de las emociones, ¿sí? Entonces, para esto también hay que educar en la escuela y educar en las familias. Y para educar en la escuela, los maestros, los docentes, los profesores también tienen que disponer de estos conocimientos y ellos mismos practicarlos, ¿no? Lo que tiene que ver con la autorregulación de las emociones, autoconciencia de ellas, ¿no? Autorregulación, autoconciencia y promoción. Tenemos que saber por qué. La regulación incluye también no solamente el controlar las emociones displacenteras, más conflictivas, las que me provocan más sufrimiento, sino también poder promover, provocar o aumentar las emociones que son motivadoras, que son empoderadoras, que producen placer o bienestar. ¿Qué sabemos de emociones positivas? En general, porque además influyen en cuando las activamos, ¿sí? Cuando hacemos actividades, cuando buscamos contextos, relaciones, cuando pensamos de una forma que las promueve y las distingue. En general disminuyen los estados de malestar o los atenúan. ¿Pero qué sabemos de emociones positivas? Sabemos que pensamos en la risa del banquete, en la euforia, en el festejar y llevar situaciones de máximo placer y hasta a veces consumo. O en la risa de la selfie hoy en día, en la sonrisa. Eso es para nosotros la alegría. Pero la alegría sería, y habría que también reflexionar sobre eso porque es una más de las emociones, pero hay otro grupo de emociones positivas que son distintas a la risa, ¿sí? Y que cumplen funciones diferentes. Por ejemplo, la serenidad y la calma es una emoción positiva. ¿Por qué digo positiva? Son el grupo de emociones que tienen una valencia positiva o de agrado, que generan agrado o placer. Puede ser un placer moderado, ¿sí? Como en este caso, cuando la persona practica, resulta que ahora la meditación parece que hay que ir a un templo budista o escalar una montaña al Tíbet para descubrir o encontrar la meditación. Pero resulta que la meditación existe, primero está en el ser humano, ¿sí? La posibilidad meditativa, ¿sí? O de encontrarse consigo mismo, ¿sí? Y entonces viste que discúlpame, sí. Esto que estás diciendo que tiene que ver, ¿no? Con lo que yo te estaba consultando sobre los niños y las emociones, ¿no? Hay experiencias que ya se están haciendo en colegios que están haciendo mindfulness para niños. Justo, me sacás la palabra de la boca, mira. Yo te voy a preguntar yo y vos sos la periodista. Vamos a hacer al revés, vamos. Pero porque me leíste la mente. Sí. Eso se llama empatía. Me encanta. Estabas empatizando con lo que yo te estaba contando, ¿sí? Éramos uno, vamos a decir, éramos uno. Y entonces le diste, sí, la empatía. Se empezó a practicar en los colegios, ¿sí? En muchos colegios, clases de mindfulness. El mindfulness tiene procedencia de escuelas antiguas y del budismo también, y está actualizado en Occidente. ¿Vos sabés el valor preventivo de esto? Cómo uno puede anticipar, ¿no? Y evitar conflictos entre los niños, lo que tiene que ver con el bullying, con la violencia, con la falta de respeto entre ellos, de empatía, ¿no? Bueno, es fundamental, ¿no? Esta actividad. Me gustó mucho, ¿no? Serenidad y calma, que también entonces son emociones positivas, Martín. La serenidad y la calma sería un grupo de emociones positivas. Qué lindo. Que a su vez favorece la percepción de otras emociones positivas. Por ejemplo, cuando estoy en estado de mindfulness o de estado meditativo, del aquí y ahora, que también se practica en los meditadores, todos los que meditan, y los jóvenes en las escuelas o en la familia, cuando incluyen el mindfulness, también pueden percibir su interioridad con más calma, mayor apertura, ¿sí? Pero también percibir otras emociones, ¿sí? Al estar en estado de mayor calma.
Pero para percibir las otras emociones, también tengo que haberme alfabetizado en ellas. O sea, tengo que haberlas entendido antes. Si yo no sé si el orgullo es igual a soberbia, ¿sí? O si la diversión y el disfrute es igual a alegría. Si el espíritu lúdico, ¿por qué se juega tanto? Digo, el juego, el espíritu lúdico, digo, está absolutamente en todas las culturas y en todos los seres humanos. También están los animales, explicaba Darwin. El espíritu lúdico. Los animales juegan, corretean. Cuando los seres humanos jugamos, además de practicar destrezas, nos unimos, nos reunimos, nos da gusto compartir, competimos, ¿sí? Eso nos genera sentido de unidad y propósito. Vos fijate, los hombres, por ejemplo, tal vez más común, pero también las mujeres, compartimos y disfrutamos mucho cuando juega River y Boca. Bueno, acá en Argentina está todo muy polarizado, entonces juega Boca y River, y podría jugar Independiente o cualquier otro equipo. San Lorenzo. Sí, debe ser muy bueno. Sí, es el mejor. Es el mejor, bueno. Los cuervos somos los mejores, sí. Bueno, muy bien. Juegan otros equipos de fútbol. Entonces, y después toda la semana reflexionamos, nos reunimos y charlamos de eso. Los deportes, por ejemplo, en las tribunas, los papás van con los hijos, van con los amigos, disfrutan. El hombre, por ejemplo, ya que hablamos de masculinidad, está en la tribuna y por ahí muestra su euforia, demuestra, saca todas sus emociones que tiene guardadas durante las semanas durante la semana y puede expresarlas junto con otros, en relación a otros, en torno al deporte, que sería una actividad lúdica, ¿sí? Que reluce, relumbra y activa una emocionalidad positiva, ¿sí? Podría ser emociones como la tristeza cuando perdemos, que tal vez no lo expresaría. Si yo perdí me robaron el celular o me pasó tal cosa, perdí un ser querido, me cuesta a veces llorar, pero en cambio voy al partido el domingo o el sábado y puedo llorar porque, o puedo mostrar mi euforia y sacar mi máxima alegría, que a lo mejor me costaría expresarla. Porque ahí también, no sé, te consulto, ¿no? Nos juega el efecto masa, masa me refiero a lo grupal, ¿no? Sí. Como que están ahí todos identificados y focalizados en un mismo, ya sea equipo de fútbol, están identificados en mismos intereses. Entonces ahí va la cosa más, ¿no? Grupal y la masa. Bueno, la verdad que es un placer escucharte, porque es una idea a continuación de la otra que nos complace tanto y nos gratifica. Me hablabas de serenidad y calma, que es un grupo de emociones. ¿Cuál otro? Podría ser orgullo, puede ser el ahínco, puede ser el erotismo y la sexualidad, que también es... A ver, acá en cada una de las emociones se cumple, ¿sí? Se cumple una característica de las emociones positivas, ¿sí? Que según la psicología generan ampliación, porque me amplían, ¿sí? Me generan apertura y me conectan y aumentan mis recursos, ¿sí? Me conectan conmigo mismo y me conectan con otros. Por ejemplo, la sexualidad y el erotismo, ¿sí? Conectan con otro ser humano, ¿sí? Distinto a mí, con el cual yo me siento muy unido. Pero además pienso en esa persona, genero proyectos en común, por ejemplo, la familia, ¿sí? O la pareja. Genera máximo estado de placer. De hecho, las personas coordinan mucho de sus actividades, de sus trayectos del día a día, de su rutina, en torno a no solamente lo laboral, sino también a su estado de pareja. Suponte, si la persona lo espera su mujer o su marido, está en la casa, ya tiene otra organización del tiempo, digamos. ¿Pero por qué? En torno a eso, también, probablemente la naturaleza previó, ¿sí? Que las emociones positivas o los estados de placer también estén en el centro, ¿sí? De los vínculos humanos. En este caso, el placer que me da compartir con la persona que es mi pareja. Digo, para la persona que está en pareja o quien no lo está, su estado de expectativa de poder estarlo, ¿no? Sí, o quienes disfrutan también sin estar en pareja, ¿no? De este erotismo también puede ser. También puede ser, sí. O, bueno, lo que tiene que ver con la sublimación, ¿no? También es otro tema. En general, que tiene que ver con esto, ¿no? El erotismo de disfrute consigo, también, por más que siempre incluye el cuerpo, pero siempre es en relación a un otro, es decir, a una fantasía con un otro. Con un otro, no solamente claro. por el cuerpo de la otra persona, sino por todo lo que transmite. Lo que yo fantaseo de esa otra persona. Tal cual. Sí.
como que te llena de placer, te motiva. El espíritu ¿no? lúdico, Entusiasma. una característica de las emociones positivas es que en exceso no son buenas, pero como no tenemos a veces tantos modelos, decía, de qué es lo bueno y lo malo, digamos. La persona que está entregada al juego, pero tal vez no jugó tanto, y a veces quiere jugar y no sabe cómo, y tiene juego compulsivo, digo. Claro, Eso, ahí ya se va a un extremo, ¿no? Eso ya es patológico. Eso es patológico. Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a continuar porque es fascinante, ¿no? Queremos seguir escuchando a Martín Verazain, ¿no? Que es licenciado en psicología, psicoterapeuta y escritor experto en emociones positivas. Aprendiz, vamos a decir, practicante. Bueno, qué bueno que sos practicante. Escritor, sí. Es que para poder escribirlo hay que conocerlas y haberlas estudiado y haberlas transitado, y como dice Martín, ¿no? Las emociones nos atraviesan el cuerpo. Así que bueno, ahora ya vamos a continuar. Estamos en Vocación Positiva, tarde de sábado, y con Martín Verazain. Bueno, activa y gestiona tus emociones positivas, es su libro, pero tiene varios más. Y Martín, te quiero agradecer por haber estado hoy acá en la radio, y vas a volver, ¿no? Espero volver. Me quedé con un párrafo, Dale. una frase sobre el tema de la ternura. Digo, los hombres, antiguamente, creíamos que había que escalar una montaña o atravesar un río o bien pasar un arco para después encontrarse con alguna figura masculina o con alguien muy protector y que nos pudiera expresar la ternura. Y lo cierto es que hoy en día el hombre, los varones, por lo menos en los países occidentales y probablemente más, se empiezan a dar permiso, ¿sí?, en la medida que las mujeres también lo permiten, para expresar y sentir algunas emociones que son placenteras. Entonces no hay que escalar una montaña o atravesar un río o pasar un arco. Digamos, sí se puede expresar todas las emociones, ni tampoco hay que ser tierno todo el tiempo, ni compasivo todo el tiempo. Lo interesante, por lo menos desde la inteligencia emocional, es poder integrar, ¿sí?, reflexionar, practicar y entender cada una de los estados internos llamados emociones. Dentro de esto, la ternura apenas es una. Me encantó. Muchas gracias por haber venido hoy al programa. Bueno, gracias por invitarme. Al contrario, y bueno, viste que la pandemia, ¿no? Todo el 2020 y todavía continuamos, que causó tantas emociones, justamente, ¿no? Una revolución emocional, te diría, pero bueno, entre ellas una es la angustia y las depresiones, ¿no? Que componen la clara, y la cara también, ¿no? El lado, digamos, oscuro de lo que esta situación nos causó. Y bueno, ¿qué podemos pensar y decir sobre la depresión?